Buenos días, queridos oyentes. Estamos de nuevo en otro podcast de Desmo y esta vez está con nosotros Andrea Arroyo. Bienvenida, Andrea. Gracias. Bueno, Andrea es doctora en biomedicina, psicóloga sanitaria, nutricionista también. Y nos gusta mucho tu perfil porque, bueno, eres aparte docente en la universidad, investigadora, divulgadora, ¿no? Y intentas conectar, pues, estos estudios, ¿no? Con la realidad y generar cierto impacto sobre ella, ¿no? Y ayudar a la gente. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de su libro que se llama Psicología de la Alimentación. Y antes de empezar con la batería de preguntas, sí que te dejaríamos un pequeño tramo de tiempo para que te presentes y nos cuentes un poquito sobre tu trayectoria. Bueno, primero de todo, muchas gracias por haberme invitado. Y como decías, creo que es necesario que todo el conocimiento que tenemos, en este caso un profesional sanitario como yo, podamos tener espacios donde transmitirlo. Porque muchas veces lo que nos encontramos es, hay una evidencia científica, hay un rigor científico y la ciencia obviamente avanza y la investigación también y es necesario para que podamos avanzar en conocimientos que se produzca, pero luego estos conocimientos, como digo yo, tenemos que bajarlos a tierra. Nos tenemos que hacer entender a la población de a pie y en nuestro caso como profesionales sanitarios tenemos que hacer entender a los pacientes que vemos en nuestra práctica clínica a diaria. Entonces también es importante saber comunicar estos conocimientos que pueden ser muy científicos, pero luego poder transmitirlos de forma correcta y estos espacios de a pie son también pues muy esenciales, así que enhorabuena por vuestro proyecto. Me has presentado perfectamente, básicamente mi día a día tengo mi propia consulta en Barcelona y por mi formación académica de nutrición y psicología pues estoy especializada únicamente en alimentación, conducta alimentaria, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Hice mi tesis doctoral de intervención psicológica en obesidad y combino mi trabajo en consulta con la docencia en la universidad. Me gusta también que me puedan dar oportunidad de formar a futuros profesionales sanitarios y creo que también hay una muy buena combinación entre la práctica clínica y la docencia porque te permite estar actualizado, el hecho de dedicarte a la investigación y a la docencia, porque también la práctica clínica implica que un profesional sanitario se tiene que actualizar constantemente, ¿no? Porque al final tu objetivo principal tiene que ser darle lo mejor que puedas a tu paciente y para eso necesitas actualizarte porque la ciencia también avanza y tienes que ir un poco de la mano de ella. Qué bueno, perfecto. Pues empezamos con la primera pregunta y va relacionada con el título del libro, ¿no? ¿Qué es la psicología de la alimentación? Sería una rama, una parte de disciplina, por así decirlo, enfocada a todos los aspectos psicológicos, variables y demás que están implicadas en cómo comemos, es decir, en la conducta alimentaria en sí y en la alimentación, pero que tienen que ver con los aspectos psicológicos y emocionales. Es decir, se tiende a simplificar la conducta alimentaria en sí, como comemos, que simplemente comemos para cubrir nuestras necesidades fisiológicas, es decir, nuestro cuerpo necesita combustible y gasolina como necesita un coche para rodar. Entonces, a partir de aquí, no solamente cubres unas necesidades nutricionales cuando comes, sino que estás cubriendo de entrada una necesidad placentera, porque hay una función de placer cuando comemos. Y luego aquí, especialmente en España, estamos cubriendo unas necesidades sociales. Si nosotros somos amigos y quedamos para vernos, lo más normal o lo más normalizado es que quedemos en torno a una mesa. Se socializa mucho en torno a la conducta alimentaria y en torno a la alimentación. Entonces, todos estos aspectos no son tan sencillos como yo como porque necesito comer para que mi cuerpo funcione bien, sino que hay muchas variables psicológicas y emocionales implicadas. Y ahí un poco se situaría la disciplina de la psicología de la alimentación. Pero he de decir que no es una especialidad reglada ni oficial De acuerdo. a día de hoy. Desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes, comer, yo creo que todo el mundo sabe comer. Pero alimentarnos, ¿tú crees que sabemos alimentarnos? Depende. Son términos distintos. O sea, una cosa es nutrirse y la nutrición. Esto no es un proceso voluntario porque esto hace referencia a todos los procesos metabólicos que se producen en tu cuerpo cuando tú te alimentas. Alimentación sí que es un proceso voluntario, pero ese acto de comer y esa alimentación se va a ver condicionada por muchos factores. De entrada, disponibilidad de alimentos. Si tú no tienes disponibilidad de alimentos o dependiendo qué tipo de alimentos, pues comerás de manera distinta. A día de hoy, ¿qué sucede con problemas como el sobrepeso y la obesidad?
que hay una elevada disponibilidad de alimentos. Yo hace 10 años no recordaba supermercados abiertos 24 horas. Hoy tienes por cada esquina. Máquinas de vending, otro factor que influye. Luego, factores sociales, marketing, anuncios, publicidad, medios de comunicación, televisión, todos los inputs que nos llegan. No es lo mismo que te llegan anuncios de productos medianamente saludables que no que te lleguen anuncios de productos que no van a ser saludables, porque puede convertirse en un input para invitarte a comer ese alimento y no otro. Conducta del consumidor. Cuando tú vas al supermercado, el olor a pan recién hecho no es casualidad. Como el perfume de las tiendas. Cuando pasa por al lado de una tienda, ¿verdad? Que de ropa, sobre todo, sale un olor súper agradable que te invita a entrar. Pasa lo mismo. La conducta del consumidor está, dijéramos, estudiada, y dentro de este estudio y de este proceso y de este desarrollo hay neuropsicólogos trabajando. Por eso pone la garrafa de agua al final del supermercado, ¿eh? Claro. O productos... Te vas chocando con los carritos. En el siglo XXI la rueda del carrito. Claro. Bueno, está hecho adrede eso. ¿Dónde están los productos básicos? La leche, el agua, siempre están más al final. Es decir, no voy a decir marcas, pero hay supermercados que cuando tú estás haciendo la cola para pagar, ahí exclusivamente solo hay alimentos superfluos, si os fijáis. Siempre caigo en la chocolatina esa que está ahí, siempre. Claro, siempre. Pues eso no está ahí por casualidad, eso es estratégico todo, ¿no? Ahí hay otro factor. Factores familiares, esto es muy importante y se habla poco. El entorno familiar, cómo tú te has criado, qué has visto en tus figuras de apego, en tus figuras de referencia, cómo se han alimentado. Al final nos mimetizamos mucho e imitamos, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Factores económicos. El sobrepeso y la obesidad está asociado a una clase social y a una clase económica más bien de nivel bajo y medio. Esos medios que tú tienes a nivel económico también te van a condicionar, porque un producto fresco tiene un precio más encarecido que no a lo mejor un producto procesado que se puede comercializar a bajo precio o a bajo coste. Eso también influye. ¿Comer bien es caro? Depende. Yo creo que aquí también entra otro factor, que es cómo tú gestiones ese dinero y cómo tú puedas de alguna forma invertir ese dinero. Porque yo muchas veces cuando estoy con pacientes me comentan: Andrea, el pescado fresco no lo como tan habitualmente porque es más caro. Ya, pero si tú tienes un presupuesto X y lo sabes administrar de tal forma que te dé para ese pescado fresco, a lo mejor estás invirtiendo demasiado, me lo invento, en bebidas carbonatadas y no te estás dando cuenta. O a lo mejor puedes reducir ese mismo presupuesto en otros alimentos que a lo mejor cambiando el lugar donde los compras o haciendo pequeños cambios, ese presupuesto te da para luego comprar un producto fresco. Cuando tú le preguntas a una persona y te dice: no, es que yo no tengo presupuesto para comprar productos saludables, normalmente cuando preguntas e indagas un poco, ves que hay una cuestión también de gestión del dinero, de que ese presupuesto quizás es ajustado, pero haciendo pequeños cambios dices: ostras, pues quizás he destinado cierta parte del dinero a ciertas cosas que a lo mejor pues no debería de haber gestionado o invertido, y de esa manera pues te acaba quedando dinero, ¿no? Pues para productos frescos. O sea, que a veces es una cuestión también de cómo invertimos el dinero o cómo lo distribuimos. Pero no debería de ser caro comer bien, no debería. Aquí también entramos en, creo, factores más bien gubernamentales o del sistema, o como les queramos decir, ¿no? Porque el encarecimiento de precios al final tiene un interés lucrativo también. Tú puedes abaratar costes para el consumidor a cambio de tú disminuir tu margen de ganancia. Pero claro, esto a veces interesa y a veces no interesa. Claro, pero estos crecimientos tienen un impacto en la sociedad, porque hay gente que antes se permitía hacer una compra mucho más sana, mucho más saludable, y ahora con el encarecimiento de los precios, claro. Ostras, la gente, ahora ya no opta por aquello y opta por otra cosa, porque le sale mucho más... Bueno, al final todo se reduce a la economía de la persona, ¿no? Sí, pero yo creo que esto ya es un tema más complejo que viene de arriba, porque el encarecimiento de la vida también
entran factores del sistema, el encarecimiento de la vida, porque se ha producido, entre otras cosas, porque ha habido también un cambio en la devaluación de la moneda, ¿no? En general. Entonces, esto también al final acaba afectando a la alimentación. Yo creo que la cuestión de todo esto es ya no cómo tú empleas tu dinero o no, sino de qué manera se está gestionando esto y qué impacto nos está comportando en la alimentación, porque al final nosotros somos los perjudicados. Es decir, que el encarecimiento de la vida se haya producido, ¿tú tienes control sobre ello? Porque yo no. Es decir, es algo que yo me he encontrado. Nos hemos encontrado, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto tú has podido controlar ese encarecimiento de la vida? ¿Te ha venido? Claro, ¿esto de dónde viene? ¿No? ¿Quiénes son los responsables del encarecimiento de la vida? Yo no lo he escogido, que vaya al súper ahora y el aceite esté mucho más elevado. Esto porque se ha producido, yo creo que por una conjunción de factores, pero muchos de ellos no los hemos podido controlar. Al revés, nos hemos tenido que adaptar a ellos. Por eso cuando tú le preguntas a un paciente que por qué a lo mejor no consume ciertos productos frescos porque no se lo puede permitir, pues quizás está bien centrarnos en los factores que sí que podemos controlar, como es lo que os comentaba antes, ¿no? Vale, pues si tu presupuesto es por el encarecimiento de la vida, y no es tan fácil, ¿no? Modificarlo. Al final lo que tienes pues no es tan sencillo como decir, no, pues gana más dinero para que tengas más presupuesto para alimentarte mejor. Vale, pues con lo que tenemos vamos a ver de qué manera podemos jugar y qué cosas sí que están de tu mano, qué cosas sí que tú puedes controlar, ¿no? Como os decía, pues distribuyendo quizás de una forma o de otra, o poniendo menos dinero en ciertos alimentos que a lo mejor no son tan interesantes desde el punto de vista nutricional, para que eso te dé un poquito de margen, ¿no? de permitirte más ese producto fresco. Pero el encarecimiento de la vida es una realidad, claro, y yo creo que es una dificultad a la hora de también, más que comer mejor o peor, a la hora de poder acceder a una alimentación, que es algo básico, es una necesidad básica. Entonces, bueno, veníamos hablando antes en el coche y supongo que nos ha pasado a todos, ¿no? Hemos tenido una semana súper dura, llega viernes por la noche, he tenido discusión con mi pareja, me pongo Netflix, cojo chocolatinas, cojo heladito y me pego ahí un atracón espectacular, ¿no? Para saciar, pues, o cambiar este momento en el que me encuentro. Preguntarte sobre este concepto que mencionas de alimentación emocional, ¿no? ¿Qué es y bueno, qué impacto tienen estas emociones en cómo nos alimentamos nosotros? Mira, de entrada hay que tener una cosa muy clara, y es alimentación y emociones es un tándem indivisible. O sea, una cosa va de la mano de la otra. Cuando comentaba antes, la conducta alimentaria es algo mucho más complejo que simplemente escoger lo que comemos. Las emociones nos condicionan, nuestro estado de ánimo nos condiciona a diario en cómo comemos, qué comemos y cómo vamos a escoger esos alimentos. ¿Qué se tiende a hacer? La alimentación emocional en sí, hay algunos autores que no la han definido como un fenómeno, dijéramos, disruptivo o disfuncional, simplemente un fenómeno natural de que las emociones influyen en nuestra alimentación. ¿Qué sucede? El ejemplo que tú has puesto ahí, discutir con la pareja, no es algo que nos genere precisamente emociones bien recibidas, para no entrar en la dicotomía de que hay emociones buenas y malas, porque no las hay. Todas deberían de ser válidas y todas deberían de ser al menos bien toleradas. Esta no es la realidad. La realidad es que si tú vives una discusión de pareja o lo que sea en tu vida que te provoca un cierto malestar y emociones desagradables, te despiertan estas emociones que no son cómodas, son incómodas, y es mucho más fácil recurrir al chupete emocional del alcohol, la alimentación poco saludable, los alimentos de helado, la típica imagen de película de estadounidense, ¿no? De lo he dejado con mi pareja. Que sale con la nata. Claro. Que sale con el bote de la nata, sí, ¿verdad? Que sale, sí, claro. Y un montón de Kleenex ahí alrededor y sale... Claro. Bueno. Entonces eso es mucho más fácil de aligerar, ¿no? Esa incomodidad que te provoca, esas emociones desagradables, que no aprender a tener recursos de regulación emocional, que se llama, para tolerar esas emociones. Eso es lo que estaría pasando. Entonces, ahí sí que se le atribuye lo que se conoce como en inglés emotional eating, que es el proceso por el cual, si tú regulas o gestionas o manejas tus emociones
únicamente solo a través de la alimentación o tienes la única herramienta para regular tus emociones a través de la alimentación, entonces sí que estamos delante de un problema o de una posible alteración. Porque las emociones no se deberían de regular a través de alimentos o a través de sustancias, y mucho menos la alimentación no debería de ser la única herramienta de regulación emocional. Una cosa es que asociemos placer y otra cosa es que te sientas triste, te sientas avergonzado y esas emociones hagan que tú acabes comiendo, porque normalmente esos episodios hacen que tú comas más y comas peor. Entonces, ahí sí que hay un problema. Hay que desprenderse o separar para generar herramientas de cómo regular esa vergüenza, esa tristeza, etcétera, sin que te afecte a unas elecciones alimentarias no adecuadas. Ahí es lo que nosotros llamamos una conducta alimentaria disfuncional o una conducta alimentaria normalizada. Si tú te sientes triste, te sientes avergonzado o te sientes enfadado por haber discutido con tu pareja o por el motivo que sea y solamente tienes como herramienta regular ese tipo de emociones a través de lo que comes, no es muy buen camino. Pero entiendo que mucha gente a veces no es consciente de ello y recurre a este tipo de prácticas, ¿no? Súper frecuente, es súper frecuente. Esto es un motivo de consulta habitual, no lo siguiente. La regulación emocional se hace a través de chupetes emocionales, como digo yo. Hoy en día no solamente está la alimentación y el alcohol, sino que también están las pantallas. Por ejemplo, hay mucha gente que se regula emocionalmente a través del exceso a la exposición del mundo digital, pantallas. Básicamente, móviles, tablets, estar siempre conectados. ¿Y hay alguna forma de poder yo ser más consciente de ello? Trabajarte en terapia. En terapia o trabajar en uno mismo. O sea, ser consciente de que las emociones es algo que forman parte de nosotros. Solo que dejarte sentir no debería de ser a través de la alimentación. Otra cosa es que yo me coma el arroz con leche que me hacía mi abuela de pequeña y me transporte, ¿no?, a ese momento de mi historia de vida y me genere unas emociones. Esto es otro tema. Por eso os decía, la alimentación emocional, hay algunos autores que la definen como un proceso normalizado, pero el tema es que cuando tú ya empiezas a gestionar como único recurso estas emociones a través de la alimentación, entonces ahí sí que puede haber un problema. Porque una cosa es que gestiones un día tu tristeza, pero si la vas gestionando siempre, la tristeza, que es una emoción básica, que prácticamente lo más normal es que la sientas, sino a diario, prácticamente casi a diario, son de las 5 emociones básicas que nos acompañan a los seres humanos. Si siempre la gestionas a través de la alimentación, al final probablemente te genere un problema. Y la sensación está de culpabilidad. Llega el fin de semana, me he pegado un atracón, me he comido 3 pizzas y ahora me siento mal. Pero no es que me siente mal de estómago, sino que me siento mal. Que también. Soy culpable de haberme comido esas 3 pizzas, ¿sabes? Entonces va un poco ligado también por ahí. Sí, la culpa suele ser una emoción muy incómoda, que no se genera bien, ni se tolera bien, ni se suele regular bien. Y va muy asociado a personas que no tienen una relación saludable con la comida o tienen una relación dañada y con ello comportan sentimientos de culpabilidad. Y suele ser un motivo de consulta también bastante frecuente, porque esta culpa no se disipa, se queda ahí, la persona que se queda atrapada y muchas veces entra en el círculo vicioso, ¿no? Mientras más culpable me siento, como no sé sostener esto ni manejar esta culpa, todavía me vuelve a llevar otra vez a comer más o comer por encima de mis necesidades. No, a mí me pasa. Yo tengo que ir. Es que lo hablamos en el coche antes. Chocolate y vino blanco y los juntos, ¿eh? Andrea, hago ahí un equipazo, ¿eh? Y que puede salir mal porque... Pero no me siento culpable, y es que lo digo, ¿eh? No me siento culpable. A veces me dan ganas, digo, llego a mi casa ahora, un vino blanco, fresquito, un poco de chocolate. Aquí hay un factor que también define mucho la gravedad de un problema o no, y es la cantidad. Una cosa es que te tomes una copa y otra cosa es, o te tomes un trocito de chocolate, ¿no? Y otra cosa es que te comas 4 tabletas. Claro, este factor también hay que tenerlo en cuenta. Pues un atracón, según el DSM, que es el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, donde se definen las enfermedades a nivel mental, un atracón definido desde el punto de vista conceptual es un exceso de ingesta
en condiciones donde si fueran normales otra persona no haría ese exceso de ingesta, y donde hay una sensación de pérdida de control y después un sentimiento de culpabilidad. Entonces, ese exceso de ingesta donde se ingiere una cantidad de alimento por encima de lo normal se consideraría atracón como tal. Por eso decía que el factor de cantidad obviamente es un factor determinante a tener en cuenta. No es lo mismo pues el atracón este que tú decías, muchas veces son atracones subjetivos. Una cosa es que te comas un trocito de chocolate y otra cosa es 4 tabletas, ¿vale? Es diferente la cantidad, pero el atracón de entrada se tiene que dar este condicionante, que sería una cantidad excesiva de alimento, ya sea chocolate o cualquier otro. Relacionándolo con el tema de la obesidad, ¿qué papel juega el estrés en ello? Un papel importante y determinante y a la vez complejo, porque aquí ya alberga, por un lado, el tema del cortisol, que es la hormona que influye cuando sostenemos un estrés prolongado. Esto, a su vez, puede provocar tanto alteraciones hormonales como alteraciones metabólicas. Esas alteraciones metabólicas, a su vez, pueden estar influyendo en que haya una predisposición o un mayor riesgo de que ese exceso de grasa, que es precisamente lo que define el sobrepeso y la obesidad, se cambie y haya un mayor riesgo de que ese exceso de grasa aumente. Y luego, por otro lado, se aunan factores emocionales, porque la tolerancia al estrés que tú tengas o que yo tenga también va a influir. Si tienes poca tolerancia al estrés, muchas personas generan esa, dijéramos, gestión del estrés a través de un exceso de alimentación. Aquí empeoraría la situación. Entonces, conclusión, el estrés determina directamente y además causa como una relación de complejidad que vendría a ser la misma complejidad cuando hablamos de sobrepeso y obesidad. Sobrepeso y la obesidad es un exceso de grasa, en concreto es un exceso de tejido adiposo. Y el tejido adiposo, principalmente, donde juega un papel es en unas células que se llaman adipocitos. Entonces, este exceso de grasa en tu cuerpo es lo que va a provocar un mayor riesgo de enfermedades. Por eso a día de hoy la OMS, por ejemplo, define a la obesidad como una patología y como una enfermedad, pero hay otras personas que parten de la base de otro posicionamiento o están más de acuerdo con otro posicionamiento, que la obesidad en sí no es una enfermedad, es el factor de riesgo que te puede provocar enfermedades cardiovasculares, metabólicas, hormonales, ginecológicas, etc. Pero en sí el problema no es el exceso de peso. El problema es el exceso de grasa. El sobrepeso y la obesidad es un exceso de tejido adiposo, como tal. Que sea una enfermedad o no, pues ahora mismo es un tema de debate. Notamos en la sociedad como un miedo a esta obesidad, este sobrepeso, o sea, este concepto grasofobia sigue presente. Sí, la grasofobia en catalán y la gordofobia es diría un fenómeno social que hace que las personas con un cuerpo grueso se sientan discriminadas y estigmatizadas simplemente por su condición. Y esto es grave, porque no solamente la gordofobia está presente en la sociedad, sino también está presente entre los profesionales sanitarios. Y estas personas normalmente, lo más normal es que en algún momento de sus vidas se relacionen con algún profesional sanitario. Médico endocrino, nutricionista, preparador físico, psicólogo. Entonces esto es una problemática que ya se están tomando medidas para que desaparezca. De entrada, hablar en primera persona, porque se tiende a decir la persona obesa, la persona gorda o gordo. Y se ha visto que esta palabra comporta una connotación negativa. Entonces Andrea no es Andrea de la depresiva. Andrea quizás tiene un trastorno depresivo, como puede ser cualquier otra patología mental, pero por encima de eso sigo siendo Andrea. No voy a definirme Andrea la depresiva o Andrea la obesa. Entonces, esto ya está cambiando, sobre todo a nivel internacional se están tomando más medidas, y las personas que padecen obesidad son personas igualmente, pero no son personas obesas, son personas con una condición, con una enfermedad, si le quieres llamar obesidad a la enfermedad, o con una condición X. Esto por un lado, precisamente para no estigmatizar y no discriminar.
Otro lado son tomar medidas de normalización de los cuerpos a nivel de aspecto físico y de imagen corporal. Aquí hay que tener en cuenta que todos los cuerpos deberían de ser válidos, o por lo menos no deberían de ser ni fruto ni motivo de juicio, independientemente de su forma, si son gruesos o no, y de su aspecto externo, para entendernos, de su aspecto físico. Otra cosa es que desde el punto de vista no físico ni de imagen corporal, sino desde el punto de vista clínico, fisiológico, metabólico, este exceso de grasa puede provocar estos riesgos para tu salud y este riesgo de desarrollar enfermedades. Esto es irrefutable. Las guías de práctica clínica, la de Canadá, la de Australia, las españolas, lo han recogido todo. Esto ya más que estudiado. O sea, esto es algo que es una realidad. Ese exceso de tejido adiposo, cuando se vuelve disfuncional, te va a provocar ese riesgo de enfermedades. Pero creo que son dos términos distintos que se acostumbra a confundir. Una cosa es que tú, obviamente, ese cuerpo, independientemente de su forma, sea válido, por supuesto, solo faltaría. Y otra cosa es que cuestionemos que este exceso de grasa no va a pasar nada. Este exceso de tejido adiposo disfuncional no le va a pasar nada a mi cuerpo porque esté ahí. Esto es algo que está más que estudiado y más que evidenciado, ¿no? Ese aumento del riesgo. Pero creo que se confunde un término con otro, un término de imagen corporal, por un lado, de aspecto físico y externo, y por otro lado son términos metabólicos y clínicos y de funcionamiento de nuestro cuerpo a nivel interno. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo es que veo gente, no sé si os pasa, ¿eh? Veo gente que en las redes sociales, sobre todo, que tienen este exceso de grasa y nos dicen que no pasa nada, que hay que aceptarlo, que soy feliz, que me gusta estar así, pero yo creo que eso es algo como hemos comentado antes, ¿no? Algo más a nivel filosófico, ¿no? que a nivel clínico, ¿no? O sea, a mí me gustaría ahondar un poquito más. A nivel clínico, ¿qué consecuencias puede tener para la persona tener este sobrepeso o estar obeso o obesa? Un mayor riesgo de padecer patologías de diferentes tipologías. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermedades respiratorias, enfermedades del aparato digestivo también, porque la microbiota intestinal está muy relacionada también con el exceso de tejido adiposo disfuncional. Todo tipo de patologías, y esto debería de ser distinto a que todos los cuerpos son válidos y por lo tanto todos los cuerpos deberían de ser aceptados. Por eso, insisto, creo que se están confundiendo términos o se están confundiendo condiciones, situaciones o contextos, o llamémosle como quiera. En ningún momento se está diciendo que ese cuerpo con exceso de grasa no se debiera de aceptar. Yo creo que son mensajes distintos. Por supuesto que se tiene que aceptar, no faltaría más. Y no solamente esto, sino que estamos diciendo que no se estigmatice y que no se discrimine simplemente por esa forma de ese cuerpo grueso. Pero una cosa es esto y otra cosa es desde el punto de vista clínico y fisiológico, insisto otra vez, pongamos en cuestionamiento que este exceso de grasa, que está más que evidenciado por multitud de estudios y que la evidencia científica está más que contrastada, comporta un riesgo para tu salud. Es que claro, incluso, bueno, en tu día a día, ¿no? Es decir, claro, o sea, al final te condiciona, ¿no? No sé, subir las escaleras, hacer deporte, mil cosas, ¿no? Y, claro, yo lo veo como que se están como normalizando y bueno, eso a mí me preocupa, la verdad. Claro, pero hay dos procesos de normalización que se están dando yo creo que al mismo tiempo y conviene separarlos como estamos hablando ahora. Una cosa es, por supuesto, insisto, normalizar y validar todos los cuerpos independientemente de cómo sean, y otra cosa es normalizar algo que te está comportando un riesgo para tu salud. Es como el tema del consumo de alcohol. Está normalizado, pero el alcohol es un tóxico. Que esté normalizado que nosotros nos vayamos a tomar una copa es una realidad, pero lo que nos estamos tomando es un tóxico para nuestro organismo. Que somos conscientes de ello y aún así lo vamos a hacer. Estamos en nuestro derecho. Vivimos en la era de la sobreinformación, estamos todos informados de los riesgos del alcohol y del tabaco y aún así lo seguimos haciendo.
bueno, cada uno tiene su responsabilidad individual de hacer con su salud lo que quiera hacer. Pero que es un tóxico, es decir, que una copa de vino, aunque sea una, es sano, no es sano, porque es un tóxico el alcohol. Lo que yo veo, Andrea, es que, por ejemplo, una persona que fuma mucho, el amigo le dice, deja ya de fumar, estás fumando demasiado. Pero una persona que bebe mucho, no. Sí, a veces sí. Pero, por ejemplo, ves una persona que tiene sobrepeso, que está comiendo y tú no le dices, para ya de comer. Porque sabes que le puedes... Está como más... yo tengo la sensación. Sí, está como más normalizado. Es decir... un poquito más tabú. Sí, es como más tabú. O sea, yo nunca lo he escuchado decir, oye, deja ya de comer porque te estás poniendo... no sé, tienes que tener mucha confianza. A eso me refiero. Quizás aquí entraría un factor que al final la comida, ¿no? Quizás se ve como más inocua que a lo mejor el alcohol o el tabaco, porque es evidente que todos necesitamos comer a diario y a lo mejor ese exceso quizás no se le da tanta importancia, ¿no? Como el exceso de alcohol o de tabaco u otras sustancias. Pero el exceso también de comida puede comportar problemas para tu salud. O sea, comer por encima de tus necesidades también es un factor de riesgo. Igual que estar siempre en una situación de sedentarismo, por ejemplo, otro factor de riesgo, porque al final estamos diseñados para movernos y la actividad física es un hábito saludable. Si no la practicas, también es otro factor de riesgo. O sea, en términos de salud de manera integral y holística, no solamente física, sino también mental y emocional. Mientras más hábitos saludables y más conductas saludables hagas, más estás protegiendo tu salud. De lo contrario, mientras más factores no protectores o de riesgo o más conductas no saludables haya, pues peor para tu salud. Y como conducta no saludable, pues está el consumo de alcohol, está el consumo de tabaco, está el sedentarismo, está el exceso de alimentación o, como decía, ¿no? Comer por encima de las necesidades individuales de cada persona. O nutrirse mal o alimentarse mal directamente. No hace falta que haya un exceso, ¿no? Simplemente no saber lo que uno está comiendo. Claro, a nivel, dijéramos, numérico, si tú necesitas 1.500 calorías, no estás haciendo un exceso de ingesta si lo que necesitas es lo que estás ingiriendo, pero esas 1.500 pueden ser en forma de elemento, donut o bollería. Claro, eso también es otro factor de riesgo, porque no es un factor de estar comiendo por encima de tus posibilidades, pero sí que es un factor que en cuanto a forma del alimento no estás ingiriendo los nutrientes que necesitas. ¿Y entonces qué alimentos consideras que deberíamos prácticamente evitar? A ver, como tal, lo que es evitar de forma estricta o prohibir, yo personalmente, mi criterio profesional, no soy partidaria de prohibir ningún alimento. Dentro de eso, obviamente hay alimentos saludables y hay alimentos poco saludables y hay alimentos muy poco saludables. No es lo mismo el ejemplo que he puesto de bollería, donut o cualquier tipo de bollería, que una bollería hecha con alimentos muy poco procesados o con ingredientes que ya son saludables, que sería pues un alimento ya no tan poco saludable, sino que medianamente saludable, o un producto fresco como un pescado, una fruta o una verdura, que son alimentos totalmente saludables. Se podría un poco identificar como lo que conocemos como el semáforo. Hay semáforo verde, hay semáforo amarillo y hay semáforo rojo. Pues hay alimentos que son muy, muy, muy poco saludables, directamente no saludables. Hay alimentos que, bueno, son poco procesados, medianamente saludables, y hay alimentos que son muy saludables, que sería el semáforo verde. Pero como tal, yo no soy partidaria de las prohibiciones alimentarias o de evitar al máximo cualquier alimento, siempre y cuando estemos hablando de algo normal, ¿no? Por así decirlo. Pero evitar alimentos. Hay alimentos desaconsejados, porque por su composición pues son poco saludables. ¿Las harinas? Por ejemplo, si son más refinadas, pues serán menos saludables. Si son menos refinadas, mientras más procesado esté un alimento, suele ser proporcional a que sea menos saludable. Mientras más poco procesado sea y más fresco, suele ser más saludable. Pero si a mí me gustan los donuts, solo faltaría.
yo me como un donut aun sabiendo que es un alimento poco saludable. El hecho de controlar los factores que sí que pueden mejorar tu salud, para mí es un reflejo de autoestima, de una autoestima saludable. Según cómo me cuido yo, también refleja un poco la relación que yo tengo conmigo misma. Si yo no me priorizo, probablemente no priorizaré todo lo que conlleva cuidarme. Alimentación, ejercicio, descanso, estrés, relaciones, con quién nos acompañamos, con quién nos dejamos de acompañar, cómo destinamos nuestro tiempo libre. Si yo me priorizo mucho, probablemente para mí sea una prioridad a qué destino mi tiempo libre. Andrea, ¿son necesarios los suplementos? Si no están justificados, no. Y hay un uso indebido de suplementos del mismo modo que hay una práctica extendida que es la automedicación. Al final un fármaco tiene que haber una prescripción, tiene que haber una necesidad. La suplementación es lo mismo. Tiene que haber una justificación de que tú necesitas ese suplemento y que tu cuerpo va a necesitar ese suplemento. Pero la suplementación de manera aleatoria o de manera no justificada, pues tampoco se debería de producir. Queremos tirar hacia el terreno de los trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué es la ortorexia nerviosa? Es una alteración de la conducta alimentaria que no se recoge a día de hoy en el DSM, que es el manual estadístico que he comentado antes de desórdenes mentales, pero es una alteración con una prevalencia cada vez más alta y se caracteriza por una obsesión por la comida sana, una obsesión por el consumo de alimentos que solo se consideran saludables. Y esto comporta también un malestar y un deterioro significativo. Incluso hay una delgada línea roja entre la ortorexia nerviosa y esta obsesión por la comida sana y lo que se considera también una adicción, por ejemplo, al ejercicio. A veces nos encontramos que conviven las dos problemáticas y también a veces nos encontramos que convive, por ejemplo, esta obsesión por la comida sana por una obsesión por mantener un cuerpo delgado. Pues está minado Internet, entonces, porque cada vez que abre Instagram sale una persona que está 3 horas en el gimnasio y haciendo recetas, constantemente. A eso nos referimos. No, es lo que abunda en las redes. No exactamente, pero podría ser compatible, sí. O podría ser quizás el primer estadio de lo que se considere la ortorexia nerviosa y esta obsesión por la comida sana. Pero bueno, se vende como algo bueno. La gente lo compra, ¿eh? La gente, yo leo los comentarios y dice, súper bien. ¿El que compra? ¿La obsesión por la comida sana? Compran este tipo de perfil. De esta persona que se está ahí todo el día en el gimnasio y que llega a su casa y enseña cómo comprar los alimentos, cómo cocina, todo lo que está comiendo y cómo lo pesa todo y sí, la gente lo valida. Bueno, es que probablemente esta gente no se esté dando cuenta de la delgada línea roja entre lo que se considera un problema y lo que ya empieza a ser un problema. Entonces, siguiendo la línea esta de las redes sociales e Internet, ¿qué impacto han tenido en el desarrollo de trastornos como la anorexia, la bulimia u otros? A raíz de la pandemia ha habido un aumento de prevalencia porque también a raíz del confinamiento hubo un aumento del uso de redes sociales o una mayor exposición. Entonces, el hándicap del uso de redes sociales, sobre todo Instagram, TikTok, donde hay una imagen, donde la persona se ve, porque una red social, por ejemplo, también puede ser WhatsApp, ¿vale? Pero sobre todo redes sociales que implican imagen, lo que se ha visto es que como no hay una regulación, todo vale, por decirlo de alguna forma, esta falta de regulación está provocando que se den conductas de riesgo. Por ejemplo, en trastornos de la conducta alimentaria puede ser una oportunidad para que entre ellas y entre ellos, digo entre ellas porque la prevalencia en el género femenino es mayor, compartan estas conductas de enfermedad. Que se den ideas entre ellas de cómo perder peso de forma más rápida, cómo perder peso de forma más eficaz, cómo fomentar todavía ese miedo a ganar peso, cómo fomentar esa extrema delgadez que caracteriza la anorexia nerviosa.
Y claro, esto es un problema. Y grave. Entonces, yo creo que uno de los ejes diana que se debería de hacer con las redes sociales es poder regularizar todo esto. Y además esto aplica a otros ámbitos, por ejemplo, pornografía, violencia estética también, que una persona se pueda ver enjuiciada por su imagen. ¿Qué factores influyen en el desarrollo de este tipo de enfermedades como la anorexia? Los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales, igual que el sobrepeso y la obesidad. Son fenómenos multifactoriales. No solamente se dan por un factor, se dan por un conjunto de... Normalmente tenemos factores predisponentes, factores precipitantes y factores mantenedores. Un ejemplo de predisponente, hay factores genéticos que se ha visto que predisponen más a este tipo de alteraciones. Factores precipitantes, el tipo de estilo parental, por ejemplo, con el que nos han criado, el hecho de recibir una sobreprotección o el hecho, por ejemplo, de tener sobrepeso y obesidad. Otro factor precipitante, el ideal de belleza, de delgadez y todos los significados que le damos al hecho de estar delgado a nivel social. Entonces, como no entras dentro de estos cánones, pues el factor precipitante es intentar perder peso a toda costa o a cualquier precio hasta que se te va de las manos y probablemente pues eso precipite un trastorno en la conducta alimentaria. Un factor mantenedor, el ideal de belleza, propiamente de delgadez, también podría actuar de factor mantenedor. Problemas familiares, experiencias potencialmente traumáticas en tu vida, una separación, un divorcio, cambios en tu vida significativos también. Es decir, un trastorno de la conducta alimentaria, hay muchas personas que creen que es un problema con la comida. Esto no es así. O sea, es un problema mental y psicológico muy grave, muy complejo, que puede conllevar a la muerte incluso. Pero el tema de la comida es la punta del iceberg de todo. Es decir, es el reflejo de otras dificultades emocionales. Pero debajo de esto hay principalmente una base de baja autoestima, es decir, de tener una relación contigo misma muy, muy dañada. Y a partir de aquí ya entran, pues lo que os comentaba, experiencias potencialmente traumáticas que no han sido resueltas de manera correcta, falta de regulación emocional, falta de competencias, de herramientas de cómo regular las desavenencias que te pasan en tu día a día, problemas de imagen corporal, de no aceptarte tu físico, de complejos a nivel de aspectos físicos, problemas familiares también, de relaciones. Todo esto son al final dificultades emocionales que se tienen que tratar en terapia y con los profesionales adecuados. Pero el problema en sí no es la comida. Es lo que sí que vemos en ese sentido, ya sean atracones, restricciones alimentarias muy graves, ejercicio excesivo, por ejemplo, en el caso de la bulimia, pues se caracteriza porque esos atracones, pues luego se dan medidas compensatorias, ¿no? Uso de laxantes, uso de diuréticos, vómitos autoinducidos y demás. Pero en sí eso es lo que caracteriza al tipo de trastorno, lo que sí que vemos, ¿no? Lo que nosotros llamamos el síntoma. Pero lo que no vemos es realmente el problema y precisamente por eso son problemas psicológicos y son alteraciones psicológicas que se tienen que tratar pues desde ese punto de vista. Luego hay otros tipos de trastornos que mencionas en el libro. Es este síndrome del comedor nocturno. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre ello? Esto es un síndrome que se da solamente cuando los episodios de atracones se producen en la noche. Y está muy asociado también a problemas y alteraciones del sueño, de la conducta del sueño en sí. Entonces, también se define como una alteración de la conducta alimentaria, como otras, por ejemplo, la anorexia inversa, que es un trastorno dismórfico corporal también, que está muy ligado a la imagen, como la megarexia, la vigorexia también, que es una obsesión por un cuerpo musculado. Se da más en varones que en mujeres. La ortorexia, que ya la hemos comentado antes. La premarexia también. Todo este tipo de alteraciones de la conducta alimentaria son más minoritarias. No se dan tan frecuentemente como anorexia, bulimia y trastorno de atracón. Pero el síndrome de ingesta nocturna está relacionado con personas con sobrepeso y obesidad. Pero básicamente la relación es, si tú tienes más posibilidades o haces un atracón de forma más frecuente, por así decirlo, claro, ese exceso de ingesta va a ser más fácilmente que se transforme ese exceso de energía
en un exceso de grasa. Por eso está más relacionado cuando se produce un atracón, que en la anorexia nerviosa no haya cifras de sobrepeso y en cambio en bulimia ya haya, y en trastornos de atracones y en síndrome de ingesta nocturna haya todavía mucho más. O sea, son los tipos de trastornos de la conducta alimentaria que están más asociados a la obesidad, pero precisamente por esto, porque al final ese exceso de energía pues conlleva más fácilmente que se provoque ese exceso de grasa, ¿no? que comentábamos antes, que define a la obesidad. ¿Por qué te has encontrado últimamente, sobre todo con este impacto de las redes, ¿no? que tanto culto al cuerpo, ¿te han aumentado los casos de vigorexia? No especialmente. En general ha aumentado todos los casos que no tienen una buena relación ni con su cuerpo, ni con la comida, ni con ellos mismos, en general. O sea, concretamente entidades diagnósticas en concreto, en general trastornos de la conducta alimentaria sí, pero personas que dentro de este espectro al final tienen dañada su relación con ellos mismos, con su cuerpo, con la comida, incluso con el ejercicio. Hay muchas personas que no tienen una buena relación saludable con el ejercicio, porque la adicción al ejercicio también existe. No se habla mucho de ella, igual que la adicción a la comida, pero también existe. Pasa que vivimos en una sociedad que todo lo tendemos a etiquetar, ¿no? Es decir, tú tienes esto, y al final son etiquetas que, bueno, a nivel de diagnóstico, entre los profesionales sanitarios, pues bueno, al final tenemos que de alguna forma protocolizar o crear unas ciertas normativas, ¿no? Un cierto lenguaje, una cierta comunicación para entendernos entre nosotros. Pero yo personalmente cuando trato con la persona y la tengo delante, con mi paciente, no pienso que sea del todo correcto etiquetar, porque al final comporta también una cierta, dijéramos, tendencia, ¿no? A estigmatizar esto de, bueno, tú tienes depresión. Entonces es más fácil que la persona se defina como depresiva. Al final yo creo que nos tenemos que centrar en la persona, y si nos facilita comunicarnos, pues vale, le ponemos nombre, ¿no? Pero al final pues es una etiqueta que existen diferentes, y lo más importante es centrarte en la persona y cómo tú puedes ayudar a esa persona. Como profesional sanitaria, hablo ahora, y al final cada persona pues es un mundo, cada persona somos nosotros, nuestras circunstancias y nuestro contexto, y tienes que centrarte en intentar hacerle ese traje a medida, ¿no? A la persona. Al final a una persona le puede ir bien una cosa y a otra persona le puede bien ir otra. Pero por encima de todo pues tienes que intentar ayudarla de la mejor forma, independientemente de las etiquetas diagnósticas que le puedas poner. Por eso es tan importante que cuando nos ponemos en manos de los profesionales y pedimos ayuda profesional, no solamente es importante que seamos especializados. A mí me llega una demanda de psicología perinatal y la derivo, porque tengo fantásticas compañeras que saben muchísimo más que yo, porque no podemos saber de todo y nadie nace aprendido. Mi especialidad es otra. Pero no solamente eso, sino que también es importante que cuando te pones en manos de un profesional sanitario te sientas cómodo o cómoda con él o con ella, ¿no? Que haya ese vínculo, sobre todo en procesos psicológicos, pero también en otros. Como nutricionista también es importante que, bueno, compartas tu filosofía de trabajo y te puedas sentir cómoda y cómodo con esa persona, ¿no? Esa alianza, ese feeling. Y si no se produce eso, pues no hay problema, cambias de profesional, pues que por eso hay muchos. Pero es importante también esa confianza, ese lugar seguro, ¿no? Ese espacio, pero al final vas a hablar de tu vulnerabilidad. Yo te quiero hacer unas preguntas un poquito, así que la audiencia nos ha facilitado. ¿Cuál es la dieta más equilibrada? Una persona, un trabajo 8 horas, se levanta por la mañana, 7 de la mañana, trabaja hasta las 5 de la tarde, más o menos. Uh-huh. En un trabajo, por ejemplo, de fuerza, que necesita la fuerza física constantemente. Uh-huh. ¿Cuál sería una dieta que le pudiera ayudar? O sea, ¿cuál sería un plan de comida, digamos? O sea, tiene que comer, porque ahora resulta que no, si vas al gimnasio hay que comer cada 3 horas, ¿no? ¿Cada cuánto? Cada 4 horas. O cosas así, ¿sabes? Quiero decir, se levanta por la mañana, tiene que desayunar fuerte, después a media mañana vuelve a almorzar y también fuerte, después tiene que parar a comer, después merendar, después cenar. Todo lo que estás diciendo, para mí la respuesta de entrada sería depende.
Cada persona necesita unas necesidades nutricionales diferentes. ¿De qué depende esas necesidades nutricionales? Uno, lo que has dicho, el gasto energético. No es lo mismo una persona que tiene un trabajo físico que una persona que trabaja 8 horas sentada. Ahí ya hay un factor diferencial. Eso va a determinar que tenga necesidades nutricionales u otras. Pero ¿por qué tiene que comer 5 comidas al día si tú tienes un paciente que se levanta y te dices que por las mañanas yo no tengo hambre, no puedo desayunar? ¿Por qué sí o sí tiene que ser una cuestión inamovible? Al final, la dieta, o más que la dieta, el estilo de alimentación que tú sigas o cómo tú gestiones tu alimentación va a ser la que mejor se adapte a ti y la mejor posible. Porque si yo te pongo un plan de alimentación que no puedes seguir, tampoco sirve de nada, por más que sea el que teóricamente te corresponda. Entonces, al final, digo depende porque todo es adaptarlo también a la persona y que puedas, dentro de su contexto, de sus circunstancias, poder acoplarte lo máximo que puedas a esa alimentación, como decías, lo más equilibrada posible, lo más correcta posible. Es que mi hermano, por ejemplo, trabaja 7 días, después tiene 5 fiestas, pero durante los 7 días trabaja 2 días de noche, creo que trabaja 3 días de... O sea, hace los 3 turnos dentro de los 7 días. Claro, la alimentación ahí para él tiene muchos problemas. Quiere hacer deporte y no puede, porque a veces dice que no tengo como que se le van las fuerzas, a veces está como con muchísimas ganas de comer. Él hablando, que digo, vamos a hacer un podcast sobre esto, y me lo dijo, dice, pregúntalo, porque claro, dice, es una cosa que, claro, tengo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Yo le dije, bueno, pues ir a un profesional, ¿no? Que te ayude, pero... Acudir a un profesional de la nutrición que le pueda adaptar a cada tipo de día según el tipo de horario que tenga. Eso sería lo más conveniente, porque al final para él cada día sería como empezar de cero cada vez que cambia de turno, porque además también le cambian los hábitos de sueño. Claro. Aquí entran también los ritmos circadianos que se le pueden alterar mucho, ¿no? Normalmente las personas que trabajan a turnos laborales, los ritmos circadianos posiblemente se alteren también por este motivo. Yo creo que lo más conveniente sería poder adaptarse a cada tipo de horario o cada tipo de día, porque según cambia el turno también le cambian todos los horarios, todos los planes de alimentación, las posibilidades de comidas, etcétera, y las ingestas en sí. Antes has hablado de un tema que me gusta mucho, que es el semáforo. ¿Qué significa el verde? Que debería de ser todo lo considerado apto o no apto. ¿Qué abarca? ¿Qué hay dentro del verde? Pero en términos de alimentación, sí. Todo lo saludable y necesario. ¿Cómo, por ejemplo? Frutas, verduras, hortalizas, farináceos, o sea, alimentos a base de cereales, poco refinados o preferentemente integrales, porque son los menos refinados y los más integrales, lácteos, proteínas, a poder ser de origen más vegetal y animal, pero dentro de los animales priorizando carnes blancas y pescados, huevos, legumbres, que son también proteínas vegetales, lácteos y derivados, y creo que no me dejo nada dentro de los alimentos que se tienen que consumir a diario y saludables. Frutas, verduras, alimentos a base de cereales, grasas saludables, aceite de oliva, frutos secos, fuentes de omega 3 también, además del pescado azul, y aguacate, por ejemplo, que también son grasas saludables. Estos serían los 4, 5, 6 estadios que deberíamos de consumir a diario. O sea, cada día tendríamos que tener eso en alguna comida, ¿no? Sí. Hay un plato muy famoso que antes lo hemos hablado. ¿Cómo se llama? El método del Harvard. El método del plato, que es el método Harvard. ¿Me puedes explicar un poquito en qué consiste? El método del plato es una representación gráfica del plato, donde la mitad son verduras, vegetales, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Verduras y hortalizas. La fruta aquí en España principalmente se consume en el postre, pero no tendría por qué. Es decir, yo puedo hacerme una ensalada y ponerle fruta, por ejemplo. Y luego la otra mitad del plato se divide en un cuarto en esos cereales que he dicho yo, en estos granos, por así decirlo, preferiblemente integrales, y el otro cuarto del plato en proteínas.
carnes, pescados, huevos o lácteos o proteínas vegetales, por ejemplo, en planes de alimentación vegetarianos o lacto-vegetarianos, etc. Y esto cocinado o condimentado con estas grasas saludables que he comentado. Pero aquí entrarían estos 4 o 5 que he nombrado. Luego se hizo otra versión, dijéramos complementaria, que en lugar de ser la mitad del plato verdura, es la mitad del plato grano, un cuarto verdura y un cuarto proteína. O sea, se intercambió la mitad del plato, en lugar de ser verdura, hidrato o granos o cereales. Y el otro cuarto del plato, verdura. Y las recomendaciones de fruta y verdura al día ahora son 5 raciones. 5 raciones no son 5 piezas, dependiendo de la fruta en concreto. Pero en general las recomendaciones están en 5 raciones de fruta y verdura al día, en total. Entonces las puedes distribuir como mejor te convenga. Lo que pasa es que a mí me chirrea un poquito esta parte del semáforo, ¿no? Porque lo entiendo como, vale, hay alimentos que están semáforo en rojo, pero claro, si tú te saltas un semáforo en rojo, tienes una penalización. Entonces, ¿qué peaje estamos pagando cada vez que estamos ingiriendo este tipo de alimentos que pasan esa línea roja, ¿no? Exponerte a los riesgos que comporta a consumirlos, porque son alimentos poco saludables que pueden perjudicar a tu alimentación. Por ejemplo, pues la bollería contiene unas grasas que no son saludables. Te estás exponiendo mientras más frecuencia le des a ese alimento o más los consumas. Pero a día de hoy yo creo que tenemos una buena baza y es que por lo menos estamos informados, diría sobreinformados. Pero por lo menos sabemos los que son saludables y los que no son saludables. O sea, por lo menos sabemos los riesgos que puede comportar. Otra cosa ya es que tú de manera libre pues decidas consumirlos, pese a saber que son poco saludables, decidas consumirlos en mayor o menor medida, cuando te están diciendo que mientras menos frecuencia, intentes que sean de poca frecuencia. Pero si tú de manera libre los transformas en lugar de poca frecuencia en frecuencia alta, pues tienes que asumir y hacerte cargo de que eso va a comportar un riesgo. Y esto extrapolable a todas las conductas de riesgo que vayan, por así decirlo, condicionando, ¿no?, nuestra salud. Entonces, ¿qué consejos podríamos dar a la audiencia para evitar este tipo de conductas que, bueno, pues nos pueden poner en riesgo nuestra salud, ¿no? Que la salud considero que es algo muy valioso en la vida de una persona, porque sin salud no vas a tener nada, prácticamente nada. Sin salud no vas a poder trabajar en condiciones óptimas, no vas a poder estar con las personas que quieres en condiciones óptimas, y hay muchos factores que por desgracia no puedes controlar. Las enfermedades a veces emergen y hay factores que no están de tu mano. Entonces la salud es algo muy valioso, es prácticamente un tesoro, y al menos en mi escala de valores ocupa un lugar prioritario, no lo siguiente, porque sin salud prácticamente pues no podrías desarrollar la gran parte de las cosas que desarrollamos, con lo cual simplemente por eso merece que la cuidemos, al menos en la medida de lo posible o de la mejor forma posible. Y cuidar tu salud implica muchísimas cosas, desde cuidar tus relaciones hasta cuidar tu alimentación, como decía antes, hasta cuidar tu estilo de vida, hasta cuidar cómo inviertes tu tiempo libre. Si esta semana has estado muy estresado, pues probablemente necesites invertir tu tiempo libre en canalizar ese estrés, porque el estrés prolongado también es una conducta de riesgo. Entonces yo el mensaje que daría es, para mí el autocuidado es fundamental, y al final si no te cuidas tú, probablemente pues no. Puedes tener personas que te cuiden, sí, pero cuidarte tú debería de ser una prioridad. Y ya si tienes menores a tu cargo, pues doblemente, porque al final, si tú no te cuidas, ¿cómo vas a poder cuidar, ¿no? Si tú antes no eres cuidado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Menores o otras personas que tengas a tu cargo. Para cuidar, tienes que cuidarte tú antes, porque si no, no estás en condiciones óptimas de cuidar. Muy interesante. Yo veo la alimentación, fíjate, la veo como una inversión a largo plazo. De salud. Sí. Sí, claro. Sí, por lo que estamos comentando ahora, claro. Sí, es como decir, invertir. ¿Sabes? Es como, no estoy comiendo, estoy invirtiendo en mí para tener mejor salud.
porque todos queremos llegar a viejos. O sea, no queremos, pero sí quiero llegar a viejo, o sea, para vivir más años, ¿no? Entonces, necesito invertir bien en la alimentación para poder hacerlo. Lo mejor posible. Hay una cosa que te quería preguntar. ¿Qué opinas de las dietas estas que se llevan ahora de moda, que sale las keto, ayunos intermitentes y todas estas cosas? A ver, has mezclado dos términos. Sí. El ayuno intermitente en sí es una práctica que puede comportar ciertos beneficios en según qué tipo de situaciones, y que hay estudios que han demostrado que puede tener ese tipo de efectos, pero también actuaría como una especie de semáforo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ayuno intermitente puede ser un semáforo verde en un contexto más bien deportivo, o puede ser un semáforo rojo en un contexto de trastorno de la conducta alimentaria, o de una persona que no tiene una relación buena o que tiene una relación dañada con la alimentación, porque el hecho de prolongar esa restricción alimentaria puede desencadenar todavía que empeore el problema. Entonces, lo mejor es ponerse en manos de profesionales para ver si en tu caso el semáforo está verde, amarillo o rojo. Esto por un lado. Y lo que has comentado antes de las dietas keto, de las dietas restrictivas y demás, obviamente por un lado hay mucho bulo. Hay muchas dietas que no solamente no tienen rigor científico, sino que también son dietas que pueden comportar riesgos para tu salud. Por ejemplo, las dietas hiperproteicas comportan una ingesta de proteínas por encima de tus necesidades. Este exceso de proteínas puede traer problemas renales, por ejemplo. Entonces, hay que saber muy bien cuando se aplica un plan de alimentación qué tipo de plan estás eligiendo y escogiendo en ese momento. Y luego, por otro lado, de todos los tipos de dietas que existen, muchas de ellas nosotros solemos nombrarlas como dietas milagro. Son dietas que te prometen resultados fáciles, rápidos, inmediatos, a corto plazo y con poco esfuerzo, ¿no? Normalmente estas dietas milagro no solamente comportan riesgos para tu salud, sino que son dietas que no son viables a largo plazo, y deberían de estar también reguladas, pero la realidad de todo esto es que comportan unos intereses lucrativos y económicos detrás, muchas veces. Te lo pregunto porque el otro día subo a la oficina y mi compañera ve una botella de agua que parecía pis. Y le digo, ¿eso qué es té? Dice, no, es para adelgazar. No, pero si llevas 12 horas sentada en la silla, después ¿qué haces? ¿Irás a hacer deporte o solamente beberás este líquido? Se lo pregunté. No, es más fácil beber el líquido, claro. Digo, bebes esto y ¿qué pasa? O sea, no sé. O sea, de golpe desaparece todo. No lo entiendo. Es que es lo que, por eso digo, es que claro, ahí creo que, pero ¿sabes lo que yo veo? Es que hay este tipo de gente, como digo, que tiene una comunidad muy grande de las redes sociales. Son muy muchísimos seguidores. Tienen un poder de influencia muy elevado. Y claro, a veces este tipo de prácticas que están divulgando son prácticas que no tienen rigor científico, que comportan un riesgo para la salud. Por eso decía que el uso de redes sociales, yo creo que uno de los grandes problemas es que no está regulado. Porque si tú divulgas una conducta saludable, pues perfecto, ¿no? Cuanto más compartas tu trabajo, al final estás haciendo un bien común de salud pública. Pero si tú haces todo lo contrario, que divulgas una conducta no saludable y estás influyendo sobre miles de personas, esto es un grave problema. Pero ¿sabes lo que veo, Andrea? Que la gente en los comentarios, pues es un muy chafardero, pone, hombre, pero mira qué cuerpo tiene. Claro, porque vivimos en una sociedad donde la importancia es el culto al cuerpo, que ha dicho Jordi. Es que la gente va... Esta discusión la he tenido, ¿eh? La gente dice, pero ¿cómo te va a decir esa persona, mira el cuerpo que tiene, lo que tienes que comer y lo que tienes que hacer? Y el influencer que está, pues ahí, ¿no? Que está tiene un cuerpo súper bien trabajado y dice, no voy a hacer caso a él. O sea, no te voy a hacer caso a ti, aunque sea la profesional, ¿eh? Claro, pero esto, ¿qué nos está enseñando? El poder que tiene la imagen corporal y el aspecto físico del cuerpo de una persona.
¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que es así, es como decía Jordi, gordófoba, y aparte de esto vivimos en una sociedad donde el culto al cuerpo está muy presente, no solamente el ideal de belleza. Entonces yo creo que esto lo tenemos que usar hacia fomentar un cambio de paradigma, que es lo que comentaba antes. Lo importante no es cómo está mi cuerpo por fuera, ni la forma que tiene, ni la etiqueta que puede recibir, si delgado, si gordo, si muy gordo, si corpulento, si musculado o no. Lo importante que es, nos estamos olvidando de lo esencial. Jordi y Atlat son únicos en este mundo, ¿no? No hay ningún Jordi, ¿verdad que sois únicos en este mundo? Andrea también. Pues centrémonos en eso, ¿no? Centrémonos en la importancia y en potenciar a esa persona que es única, irrepetible y especial solamente por ser ella en este mundo, independientemente de cómo sea su aspecto físico. Pero claro, esto no vende. O vende menos. Vende menos, creo. Sí que es verdad que hay gente que quizás tiene la... ¿cómo decirlo? Tiene una cierta información o gente que indaga muchísimo y entonces sí que entiende este punto, pero es un punto que prácticamente es muy difícil. Es que ni siquiera lo puedes combatir, ¿no? Con esta gente, o sea, es como, pues no, es que tú te has visto y es que no hay color, es como, no, es que no hay, como que no existe la discusión aquí. Es difícil y es complejo, pero bueno, yo me considero muy afortunada de estar rodeada de personas y de profesionales pues similares a mí, que luchamos cada día contra este tipo de mensajes. Y bueno, yo creo que aportando nuestro granito de arena pues se pueden al menos intentar ciertos cambios, ¿no? Hay muchas iniciativas que pues intentamos sacar adelante para precisamente pues luchar cada vez contra estos mensajes de estigmatizar ciertos cuerpos, de valorar a las personas solamente por su cuerpo, de etiquetar a estos cuerpos dejando de lado el valor de la persona. Pero también tienes que saber muy bien escoger en qué ambientes o en qué contextos te mueves. Y las redes sociales, pues volvemos otra vez al mismo punto, ¿no? Pues es lo que tiene. Tienes que saber filtrar muy bien y no dejarte recibir ciertos inputs que al final te están dañando o te pueden influir de manera negativa. ¿Crees que debería haber una materia en el colegio sobre la alimentación? Por supuesto. Debería de haber educación nutricional y educación emocional y te diría que educación monetaria. Es buen punto, ¿eh? Porque tampoco nos enseñan a tener una buena relación con el dinero o a cómo gestionarlo. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de si tu presupuesto es X para la alimentación, saber cómo manejarlo de tal forma que a lo mejor haciendo pequeños cambios te puedas permitir unas cosas que no se te había ocurrido y estabas invirtiendo o mal invirtiendo el dinero. O simplemente pues para tu gestión económica, tus presupuestos del día a día, ¿no? Ya tengas un negocio propio o no lo tengas. Educación nutricional, educación emocional y educación monetaria. Para mí son tres básicos que deberían de existir en todos los centros educativos. De hecho, creo que es Noruega, ahora lo estoy diciendo de memoria, la educación nutricional está. Está la educación nutricional y las habilidades culinarias, saber cocinar. Y en China, creo. Esto ya no lo sé, pero de los países nórdicos creo que era Noruega, se hacía a partir de primaria, del segundo ciclo, la educación nutricional y además habilidades de técnicas para saber cocinar. Eso también es importante, al final cocinar. Hay muchas personas que no saben cocinar. Cocina de supervivencia, tampoco se pide gran cosa. Pero claro. Te quiero pedir un poco de ayuda, Andrea. Ahora que se acercan las fiestas, mucha gente... ¿Qué puedo decir? Mucha gente, comida en casa de mi tío, de mi tía, de mis padres, de mis suegros. ¿Cómo nos podrías ayudar? Un poquito porque hay mucho exceso en estas fiestas en cuanto a comida. Sí, se tiende a hacer bastante exceso de comida. Dijéramos, una ayudita, por decirlo así, es saber tú mismo autorregularte. No ir. No, esto sería... Hay una cosa muy buena que me dijeron. ¿Tú cómo haces para adelgazar? Y dices, haciendo así. Claro.
Esto más bien los psicólogos lo llamaríamos conducta evitativa. Conducta evitativa. Claro, directamente evitas. Pero yo creo que una buena estrategia puede ser entrenar tu autocontrol, ¿no? Saber dónde están tus señales de saciedad, y aunque haya disponibilidad de comida en la mesa y demás, pues saber ponerte un límite, y esto solo se consigue si tú entrenas tu propio comportamiento alimentario. Y luego, por otro lado, también no darle importancia solamente a este exceso de comidas, sino que al final todo esto comporta que tú puedas a lo mejor probar comidas que normalmente el resto del año pues no comes, poder centrarte en el placer por comer, como hablábamos antes, poder disfrutar de relaciones que a lo mejor pues con personas queridas que normalmente no ves en todo el año. Pero creo que se tiende a que cuando llegan estas fiestas solamente nos centramos en comida. Es una pasada, ¿eh? Comida. Yo veo la mesa esa. Y dejamos de lado, ¿no? Otras costumbres que pueden ser bonitas, pues tener más tiempo relajado, ¿no? Fuera del trabajo, pues con tus seres queridos, quizás tener tiempo para hacer planes que a lo mejor en otra época del año pues no harías, tener más tiempo para tener hobbies que a lo mejor en otra época del año no tendrías, pero no solamente centrarnos en la comida navideña en sí. Creo que entra el factor psicológico, porque ves a tus padres ahí levantándose por la mañana y ver cómo están cocinando para toda la familia todo el día. Llegas ahí y ves esa mesa que está llena de vino, cerveza, cava, polvorones de todos los sitios, los chafan. Prueba coge esto, prueba esto. Claro, es que es imposible resistirse, que miras a tu alrededor y la gente ahí te mira como diciendo... y te vienen y te preguntan, ¿has probado esto? ¿Has probado lo otro? Y claro, es que ya, no imposible, psicológicamente ya... No imposible, pero sí difícil. Se vuelve difícil por lo que os comentaba, porque esa conducta alimentaria está condicionándose por muchos factores. Hay mucha disponibilidad de alimentos, hay muchas conductas de otras personas que te están condicionando, pero bueno, por ejemplo, puedes poner límite. Yo cada vez que veo esa mesa siempre pregunto lo mismo, digo, faltan 10 personas. Porque es que no me salen las cuentas. O sea, es un exceso brutal. Brutal, ¿eh? Y después, claro, no sé si esto tiene que ver a nivel psicológico también. Después pasan Reyes y ¡bum!, los gimnasios llenos. Bueno, o Año Nuevo, Vida Nueva, también, ¿no? Y todo sigue igual luego, ¿no? ¿Sí? No. Yo creo que sí, pero creo que no sé por qué tendemos a hacer esto. Es decir, creo que falta, por eso vuelvo a la pregunta, un poco de reeducarnos a la hora de alimentarnos, ¿no? Sí, es fundamental, y tener muy claro que no importa solamente los días de Navidad, importa lo que haces durante todo el año. No importa ese polvorón que te has comido, lo has disfrutado, perfecto. Ya sabes que es un alimento poco saludable y aún así pues has decidido tomarlo, porque no solamente es importante la composición de lo que comemos, ¿no? Sino más allá de todo esto. La flexibilidad alimentaria yo creo que es sinónimo de salud y de buena relación con la comida. Pero más allá de esto, al final estos días son puntuales. Los días festivos, que son 24, 25, aquí en Cataluña el 26, y luego el 31, el 1 y el Día de Reyes. Entonces el resto de días puedes volver a tus hábitos saludables. Quien dice esto en Navidad dice, pues si el fin de semana por lo que sea, ¿no?, te sales un poquito más de tus hábitos, la semana no solamente es el fin de semana, son los 5 días laborables restantes. Entonces al final lo que importa es que intentas mantener estos hábitos saludables lo máximo que puedas y lo mejor posible, pero centrarnos solamente en estos excesos creo que tampoco ayuda mucho. Andrea, estamos llegando al final del podcast. De nuevo, darte las gracias por querer venir y dedicarnos un poquito de tiempo. Hemos disfrutado muchísimo, continuaremos haciéndote más preguntas. Y nada, para la audiencia, gracias por estar con nosotros. Acordaros que tenéis el link de este maravilloso libro en la descripción. Y nada, os esperamos en el próximo podcast. Un besito, que vaya muy bien. Chao, saludos. Gracias.